Bueno, continuamos en Conexión Erika Benítez con este caso que ha generado mucha expectativa, sobre todo cuando hablamos de un funcionario público, un funcionario policial que podemos decir, a las pruebas me remito, que sufrió una persecución durante más de 12, 13 años por parte de la justicia, prácticamente sin pruebas que lo involucraran, simplemente por haber sido mencionado en escuchas telefónicas que luego nos van a estar contando. Me refiero al comisario inspector Gustavo Chepi, quien llegó hasta la departamental Bahía Blanca y gracias a todo este proceso, gracias entre comillas, podemos decir que se le vio frenada su carrera policial, ¿no? Quizás podría haber llegado a lo máximo de su carrera con otra imagen muy distinta, pero bueno, todo este caso, el caso Suris, un empresario bahiense, un empresario narco condenado, que luego también acá el doctor Martiniano Greco, el abogado del comisario inspector Gustavo Chepi, nos va a estar dando algunas precisiones de la causa, acusado de brindar protección al empresario Juan Suris. Gustavo, gracias por estar acá. Decíamos 13 años que para vos fueron prácticamente una pesadilla, no solo porque estropearon esa carrera policial impecable que llevabas adelante, luego vamos a ver fotos, incluso reconocimientos, felicitaciones, a cargo también de lugares muy puntuales de mando, y de la noche a la mañana, por esta causa, viste empañado todo eso, y también en lo personal, ¿no? De la forma en que ha perjudicado tu imagen, a tu familia. Sí, principalmente, bueno, buenas noches. Principalmente lo que más me repercutió en estos 12 años, 13 fue el dolor que sufría mi familia, muchas veces por los reveses de la justicia, donde nosotros recibíamos la información de un sobrecimiento, de una falta de mérito y al poco tiempo una revocación, donde empezaba todo de cero. Y eso también ameritaba que volviera a surgir en los medios de prensa, donde en esa ocasión ya sin haber llegado ni siquiera a un procesamiento, ya los medios nos mencionaban como, ya nos daban como imputados, ya nos daban como policías que realizaban la cobertura a esta banda que, bueno, finalmente fue imputada y fue procesada. Sí, fueron 12 años totalmente desde el inicio, donde yo recién arrancaba, o sea, tenía casi la mitad de mi carrera hecha y ahora ya estoy casi en los finales, así que casi la mitad de mi carrera la tengo fue con esta causa. Sí, también un poco decir esto, ¿no? Para los medios es muy vendible que un policía esté implicado en una causa, sobre todo en una causa narco, ¿no? Entonces veías los diarios digitales, la radio, la televisión, y en cierta forma una especie de saña por parte de los medios, porque era vendible. Es decir, bueno, Chepi está pegado con la causa Suris o fulano, y cuando en esta causa había personas de mayor peso y que sí en la causa se puede decir que estaba comprobado de que eran, no sé si partícipes necesarios, si se quiere, o actores importantes en todo este entramado narco, pero ¿vos por qué quedás pegado? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde conoces a Suris? ¿Por qué te nombran en estas escuchas allá por el año, podemos decir, 2012? 2012, sí, 2012. Ya en el 2013 ya se había difundido las identidades de las personas que habían imputado en su momento. Y todo surge por un homicidio que se sucede en Ingeniero Guay. En ese momento vos estabas al frente ¿de qué comisaría? Yo estaba de jefe de calle en la comisaría cuarta y nos mandan a todos los servicios de calle a Ingeniero Guay, a donde había sucedido el homicidio, para ayudar a la investigación. Yo doy con un testigo, ese testigo nombra a una persona que había amenazado al que en ese momento habían ultimado, y bueno, yo trato de que ese testigo vaya a declarar. Ese testigo va a la comisaría donde yo trabajaba, empezamos ahí un diálogo y en un momento ya esa persona yo pierdo el contacto. Después tomo conocimiento que ese testigo, bajo identidad de reserva, había declarado de que yo como que había querido
obligarla a ella a imputar a alguna persona que lejos estuvo, porque yo en ningún momento se le tomó declaración, en ningún momento hablábamos nada. Así que todo surge con ese testimonio que después ese testigo fue llamado nuevamente a declarar, no fue a declarar, inclusive en el juicio tampoco se presentó. Con respecto a las escuchas era... O sea, fue una causa armada en base a escuchas telefónicas. Escuchas y testigos con identidad reservada que ponía la misma policía que estaba a cargo de la investigación, que le llevaba las pruebas al fiscal. Eran pruebas que ellos mismos iban recolectando o iban compaginando, como quien diría, como para darle forma, como para poder involucrarnos, algunos donde particularmente en mi caso y muchos otros policías no tenían absolutamente nada que ver. ¿El fiscal es el doctor Ulpiano Martínez? Sí, de la causa. El doctor Ulpiano Martínez. En su momento, el juez? En su momento estaba el doctor Cantaro. Ajá. El doctor Cantaro, que también en el inicio de la causa, bueno, los revés también habían sido por parte el fiscal narco, podemos decir, que brindaba protección a los narcos en Bahía Blanca. Posteriormente, bueno, pues se estableció lo mismo que él me imputaba a mí, bueno, surgió con respecto a Cantaro. Y bueno, la causa siguió así, bueno, y después, como ya no había más pruebas, empezaron a, lo que siempre se hace con un policía, es pedir su patrimonio. Empezaron a pedir patrimonio y inflaban, qué sé yo, mi patrimonio automotor, mi patrimonio sí, porque a vos inmobiliario. Te el patrimonio automotor, el patrimonio inmobiliario y supuestos viajes al exterior. Sí. Que todo eso obviamente se cayó, no tenía sustento, porque el patrimonio automotor, por ejemplo, de 11, 12 autos, eran todos autos que vos habías vendido, estaban transferidos, no eran tuyos. Sí, no, el primer auto del listado que habían presentado, era desde mi primer auto en el 99 que lo compré, hasta este último que tengo hoy, lo ponían como que pertenecían hoy a mi patrimonio. Y eran todos autos que fueron cambiando, que habían sido vendidos, que inclusive yo, en realidad, casi hasta que pude dar con el doctor Martiñano, era yo el que salía al registro automotor, a migraciones, para ellos explicaban de que yo tenía viajes a Uruguay, a Brasil, y en realidad eran, no sé, un viaje a Iguazú, a Cataratas, donde yo cruzaba a Brasil y ya ahí me lo tomaban como una entrada. Como lo hacemos cualquiera de nosotros que hemos ido a Cataratas. Sí, me tomaban como una entrada a Brasil, como que había ido yo a Brasil. Mi patrimonio automotor eran todos mis autos que yo pasaron desde que yo me recibí de policía hasta hoy. Y con respecto al inmobiliario, era una casa que yo había alquilado, que la tomaban como que era una casa propia. Pude justificar con la inmobiliaria que yo la alquilé durante 2 años. Después, una casa que compré con un crédito que daban ante policía en el año 97. Y bueno, mi tercer casa, que es hoy la que pude comprar, pero ya con casi 30 años de servicio en policía. Y hay un dato que a mí me llamó poderosamente la atención de ese momento. Bueno, yo estaba en un medio de comunicación y como que viví muy de cerca toda esta causa. Había en un principio como 20 policías implicados y finalmente terminaron 4 condenados en juicio abreviado y vos, en este caso, suelto o sobreseído. ¿Sería? Sí, decían que eran aproximadamente 20 policías. A nosotros nos iban informando de acuerdo a las novedades que le iban dando a nuestros jefes, porque como que era una manera de asustar al policía que en algún momento, por alguna cuestión, había tenido algún tipo de vínculo, ya sea, en este caso cuando me tocó a mí, que él acompañaba a los testigos del homicidio, los acompañaba y sí o sí tenía contacto con algún que otro policía porque los llevaba a la comisaría. Estamos hablando del año 2012, donde prácticamente a esta persona no la conocía nadie. Y sí, después fueron bajando la cantidad, inclusive nosotros, parte de la policía, se enteró de que los investigadores, así también como el fiscal, del listado que ellos tenían, como que eligieron con quiénes iban a quedar en la causa. Vos, Gustavo Chepi, tenías mucho protagonismo como jefe policial. Me gustaría, antes de darle la voz al doctor Greco, ver las fotos, ¿no? Porque hasta ahí vos llevabas una carrera impecable,
donde había sido reconocido, incluso fuiste jefe de lo que es la Policía Comunal de Coronel Rosales a posteriori a todo esto. Allí vemos, bueno, en la época de la pandemia, que incluso eras como la mano derecha de Monteros, quien estaba a cargo del Ministerio de Seguridad acá. Sí, yo, tanto Federico Montero como en ese momento el que era el superintendente Aldo Caminada, me dieron una mano muy grande, porque a pesar de la revocación que yo había tenido por parte de la justicia, ellos me mantuvieron en el grupo de trabajo, y por eso lo único que me tocaba era responderle trabajando. La superintendencia abarcaba desde Patagones hasta Tres Arroyos, así que yo hacía todo el trabajo que era concientizar a los policías el trabajo de la pandemia, con la pandemia, quiero decir, como así también, bueno, fuga de presos, robos importantes. Ellos me informaban de los hechos, y yo tenía que viajar a esas localidades, y bueno, era un trabajo que a mí me apasionó siempre, y bueno, tuve el apoyo tanto de Federico como del señor Caminada, que ellos me pudieron mantener en la superintendencia, hasta que, bueno, yo por mi cuenta decidí irme a la localidad de Mar del Plata, donde también con una persona amiga pude trabajar allá, hasta que, bueno, hoy por hoy me encuentro trabajando acá en Bahía Blanda con dos grandes jefes que me dieron un lugar para estar acá trabajando con ellos. Pero con un protagonismo que ya no es el mismo, ¿no? Podemos decir que ahí como que se te estancó la carrera, sí. Y hoy estás en la policía rural, pero digamos no eras el jefe policial que estaba todo el día en los medios por una cuestión del trabajo continuo que realizaba a diario, y que atendías a quienes íbamos a conocer o a que nos dieras detalles sobre tal o cual episodio. Hoy por hoy Chepi mantiene un perfil muy bajo por culpa de todo esto. Sí, lamentablemente ese trabajo que yo hacía, que me apasionaba, se terminó. También agradezco porque gracias a eso yo hoy por hoy puedo estar con mi familia. En estos 12 años fueron los artífices para que yo pueda mantenerme como ser humano. La verdad que psicológicamente a veces uno se cae a veces, porque uno vivía una vida de trabajo al que le gusta, por supuesto, de perderla, o sea, de dejar de hacerlo, y bueno, tiene uno la familia. También lo que lamento mucho, que bueno, en el último sobreseimiento hace 2 meses no llegué a decirle a mi papá de que había sido sobreseído, porque como que siempre esperaba la apelación del fiscal, entonces como que no lo quería ilusionar, porque siempre estuvo muy pendiente. Y bueno, ese mismo día del sobreseimiento que me informó el doctor, a la noche fallé, así que no se me fue sin tu papá sin saber de esto. Siempre en estos 12 años siempre estuve preocupado, siempre me acompañó, pero bueno, me queda el resto de mi familia, que ellos están siempre pendientes de todo. Bueno, doctor Greco, gracias por la espera. Un poco queríamos conocer esta parte de la historia, y después me gustaría preguntarle un poco más dónde fue que conoció a Zurich, por qué es que queda nombrado en todo esto, pero sí poder hablar de la figura, qué significa el sobreseimiento, ¿no? Para la gente común, para los que están viendo. ¿Significa que queda libre de culpa y cargo? ¿Significa que ya está, que se termina toda esta odisea? Gracias en primer lugar por el espacio, buenas noches. Exacto. El sobreseimiento es una resolución judicial en la cual el juez resuelve de manera definitiva e irrevocable respecto de un imputado, ¿sí? Declarar la certeza negativa. Esto es certeza de ausencia de responsabilidad penal. ¿Sí? Y en el caso de que esta resolución adquiera firmeza, como en el presente caso, esto es definitivo e irrevocable. Claro, pero el mismo juez ya en varias ocasiones, creo que este es el tercer sobreseimiento. Exacto, este es el tercer sobreseimiento. En el año 2019 fue el primero, eso fue apelado por la Fiscalía, y la Cámara Federal en ese entonces resolvió revocar el sobreseimiento e indicarle al juez que profundice justamente la pesquisa, la investigación, y en particular marcó justamente la cuestión patrimonial, es decir, que analice la totalidad del patrimonio del comisario inspector Chepi, y en particular también aclaró que analice la totalidad y que se desgrabe la totalidad de las escuchas de la causa, y que se analice justamente en relación a Chepi. ¿Usted puede decir que en todo esto se puede dilucidar cierta hazaña por parte del fiscal? Porque digo, 3 sobreseimientos de un juez que dijo no, este policía no tiene nada que ver, y como que siempre se volvía lo mismo y siempre se le buscaba como el pelo al huevo, hablando en criollo, y
¿Y la causa sí se fue dilatando en el tiempo? Podemos decir 12, 13 años. Sí, está clara la postura del fiscal, está clara del minuto 1, que era implicarlo, a contrario de la prueba de la causa, porque como le decía recién, y Chepi lo explicó recién muy bien, es decir, el patrimonio como señor inspector Chepi, lo que se hacía es un análisis histórico, es decir, de toda la sucesión de vehículos que tuvo, y se le intentaba marcar justamente que era la totalidad de la flota, cuando eso fue una sucesión de hechos. Si por ejemplo, si yo arranco con un Peugeot 206 y después lo vendo y me compro un Peugeot 208, después no puedo decir que yo tenía 2 autos. Si claro, yo tengo un auto, exactamente. ¿sí? Eso por decir un caso en particular. Y el segundo punto también fundamental es que de la totalidad de las escuchas de la causa Suris, no hay un solo elemento de interés, y eso no lo digo yo, lo dicen los propios policías justamente que analizaron la totalidad de las escuchas. Claro, entonces, encima él decía recién, ¿no? Esto como que había que implicar a determinados policías porque inicialmente la causa eran 20 los que estaban implicados, incluso muchas personas, hasta jefes policiales que quedaron afuera y que tenían un nexo directo con Suris. Mira, y no quedaron pegados en la causa. Lo que le puedo decir de la causa es que eventualmente alguna participación policial debe haber habido porque, bueno, eventualmente hubo una condena. Lo que sí le puedo decir es que de ninguna manera hubo un tipo de participación respecto de mi asistido. Y se lo digo muy simple. En 3 oportunidades, es decir, nunca fue procesado el señor Chepi. Jamás fue procesado. Es decir, tuvo una falta de mérito, luego tuvo un sobreseimiento, luego tuvo un segundo sobreseimiento cuando se analizó la totalidad del patrimonio y se analizó justamente, como le decía recién, las escuchas, se resolvió nuevamente declarar el sobreseimiento. Y esto es muy serio, ¿sí? Porque el sobreseimiento, como bien le decía, implica que él no pueda seguir siendo investigado, ¿sí? Es definitorio e irrevocable, ¿sí? Y en una tercera oportunidad, justamente lo que se resolvió, en base a una segunda apelación fiscal en la cual se cuestionaba respecto de algún punto de la grabación, no relacionado a Suris, sino relacionado a un empresario local, y una posible vinculación, y el juez nuevamente valoró esa posible vinculación y estableció por tercera vez este año justamente el sobreseimiento y que ningún delito había cometido el señor Chepi. Bueno, incluso esta causa se inicia como asociación ilícita, ¿no? Que luego, no sé si se puede probar eso. Suris está condenado a 8 años de prisión. Lo que le puedo hablar es en lo relacionado a Chepi. Sí, se le imputaba básicamente que entre los años 2012 y 2013 haber participado en una asociación ilícita liderada por el señor Suris y haberle justamente brindado protección policial. Esa era la acusación y ese era el hecho que se investigaba, que como le digo, jamás fue procesado y en 3 oportunidades fue sobreseído hasta este último, en el cual fue definitorio porque no hubo apelación fiscal, es decir, esto quedó firme. Para entender la gravedad del caso, yo en este programa he hablado con muchos policías que están presos desde hace 8, 10, 12 años y siguen apelando y siguen buscando en cierta manera que sean escuchados y eso no ocurre. En esta causa puntual, ¿cuántos años, si no lo hubiesen sobreseído, cuántos años podría haber ido preso, o para tomar dimensión de la gravedad del hecho, o cuántos años se le hubiesen imputado como para que esté en prisión? El hecho es gravísimo. El hecho es gravísimo porque básicamente el delito principal es narcotráfico. ¿Cuántos años son? Bueno, pero es peor porque justamente también es parte de una asociación ilícita, ¿sí? Lo cual obviamente lo agrava, y estamos hablando de base de una mínima que parte de los 4 años, lo cual justamente es de cumplimiento efectivo, una mínima de cumplimiento efectivo, y con un procesamiento, me atrevo a decir, sin margen de duda, de error, que posiblemente le hayan dado una prisión preventiva, lo cual eso hace muy grave justamente al hecho y sobre todo al delito investigado. O sea, partimos una base de 4 años hasta una máxima que supera los 10 años, lo cual es muy grave en sí el hecho y el delito. ¿Quién puede resarcir todo esto? Porque ahora fue sobreseído, declarado inocente. ¿Y se puede hacer algo? A ver, nunca fue procesado, nunca tuvo una prisión preventiva, nunca fue detenido, ¿sí? Lo cual, en términos jurídicos, hablar de una indemnización no es factible. No, pero ¿se puede demandar a alguien, no sé, al fiscal por saña o no sé? No, a ver, el derecho, digamos, es parte de nuestro ordenamiento jurídico, estar sometido a una investigación, lo cual obviamente desde el punto de vista técnico le digo que fue una investigación que llevó muchísimo tiempo, lo cual obviamente perjudica notablemente, estando obviamente en presencia de una persona en función pública y sobre todo policial. Lo cual o sea, que obviamente se puede acusar a quien a uno se le dé la gana, o sea, por parte de un funcionario judicial, como es un fiscal, y después no pasa nada cuando
se No llega es a lo la socialmente determinación. deseable. Si usted me pregunta a mí si es deseable o no que un fiscal, digamos, durante tanto tiempo tenga bajo la lupa a una persona, no me parece ni socialmente deseable, Claro. ni tampoco justo. Pero bueno, es una realidad, y así como el caso del señor Chepi, hay muchos otros en los cuales la Sí. justicia, digamos, de alguna manera tiene bajo la lupa una persona por una determinada cantidad de tiempo, que obviamente eso provoca un cierto daño, pero bueno, son de alguna manera las reglas de juego y las reglas de nuestro sistema, a lo cual obviamente, como le decía recién, no son deseables, o al menos yo como defensor le puedo llegar a decir que el daño que se produce con una investigación de este calibre es altísimo. Gustavo, como para cerrar, sabemos que te han contactado cuando hoy yo subí, digamos, la información de que ibas a estar acá en el programa. Es la primera vez que salís a hablar porque durante Sí. todo este tiempo no podías hacerlo, porque seguís en funciones, porque seguís siendo policía y sabemos que no se puede. Pero te contactaron otros policías que vos conocés, que les han armado causas, no que tengan que ver con narcotráfico, pero por hacer su trabajo. Yo he hablado con muchos de ellos que hoy nos están mirando, que por ser policías terminaron pegados por fiscales o autopsias que, digamos, estaban dibujadas a favor del delincuente. Sí, yo mantengo mucha comunicación con compañeros y con algunos policías, que inclusive algunos desempeñan funciones acá en el distrito de Bahía Blanca. Tengo un compañero, José Cáceres, que hace ya más de 8 o 10 años que está detenido. Él en una causa donde detienen a una persona y en el calabozo fallece por causas naturales, y después un perito de parte establece que esta persona habría sido maltratada, habría sido golpeada dentro del calabozo. Había ya un tribunal lo habían declarado inocente, y bueno, posteriormente por esta pericia ellos fueron condenados automáticamente en el segundo juicio. Sí, nosotros tuvimos su testimonio acá Sí. el año pasado. Y así también otros compañeros, inclusive bueno, también cuando se sucedió el caso de Facundo, también compañeros por Facundo haber, Astudillo Castro. también Facundo Astudillo Castro, cuando ellos estuvieron trabajando en la pandemia, también por parte de la Fiscalía y por parte de los medios habrían intentado... Y de abogados, como Sí. el doctor Aparicio, que incluso hasta a mi persona involucró Sí. en cuestiones que tienen que ver con el caso de Facundo Astudillo Castro, como así también Sí, es otro lamentable colega. porque nosotros muchas veces, estando en funciones, como que nos vemos obligados a mantener nuestra postura, nuestro perfil bajo, y no hacer ningún tipo de declaraciones y dejar todo en manos de la justicia. El tema es que cuando la justicia no nos acompaña, siendo nosotros un nexo de ellos, un brazo al momento de trabajar, no podemos contar con ello. Bueno, y también esto corre por mi cuenta, digo, cuando existen abogados, organismos de derechos humanos que quieren armar causas, como por ejemplo la de Facundo, que se ahogó y lo quisieron hacer pasar como que era una desaparición forzosa de persona, involucrando al Estado y cobrando de por vida un subsidio que no les correspondía, obviamente, se supo la verdad, pero digo, estas cosas ocurren. Sí, y hay gente así. Sí, y también quiero hacer una mención porque durante estos 12 años yo golpeé muchas puertas, muchos profesionales, muchos abogados, en algunos me asistieron, en otros directamente iba a hablar y después directamente ya no me atendían el teléfono, hasta que hace 2 o 3 años pude llegar al doctor Greco. Y bueno, era una constante de recibir, me iba informando constantemente sobre la causa, y no sé si es su función, pero creo que llegó a quererlo, todo el relato que yo le hice, entonces fue ameno siempre el trabajo que él hizo, y bueno, siempre voy a estar agradecido, porque fue la única persona que me escuchó en estos 12 años. Sí, también lo grave es, más allá de que podrías haber estado preso ahora en vez de estar acá sentado, la condena social para un Sí. funcionario policial, ¿no? Sí, yo creo Con lo mal vista que está la policía, Sí. digo, encima. Sí, yo creo que el trabajo que tuvo que desarrollar el juez, en el caso de que se hubiese tenido la misma postura que el fiscal, yo creo que el resultado no hubiese sido el mismo, o quizás con el acompañamiento acá del doctor hubiésemos tenido que pelear un poco más esta revocatoria, este sobreseimiento. Pero bueno, también el juez hizo un excelente trabajo, y siempre él mantuvo la misma postura, y tuvo muchos reveses por parte de la Cámara, y bueno, y él continuó. Gustavo, para cerrar, yo hoy te había preguntado al inicio
¿Por qué quedaste pegado vos con Suris? ¿De dónde conocías a Suris? ¿Podés brevemente en un minuto relatarme, lo conociste, no lo conociste, por qué te implicaron? No, él llega al hecho del homicidio porque conocía parte de la gente que frecuentaba el lugar donde habían encontrado a la persona fallecida, que a nosotros nos mandan a investigar, y a partir de ahí él como que quiso colaborar en la investigación, entre comillas, porque tenía como cuestiones de acompañamiento a la familia del fallecido. Entonces ahí como que fue parte de la persona que él llevaba a los testigos a la fiscalía, inclusive a la fiscalía misma llevó a uno de los testigos que él conocía. Esa fue la relación, esa vez la única vez que nosotros tuvimos contacto, pero por raíz de ese homicidio que se ocasionó. Está bien, pero él tenía contacto con jefes policiales. Sí tenía con otros jefes, nosotros éramos en ese momento, hace 12 años atrás, yo todavía no había llegado a ninguna jerarquía alta, y sí él tenía contacto con jefes policiales que a posteriori después no estuvieron involucrados en la causa. Claro, eso te iba a decir, no quedaron en la causa y sí te involucran a vos. ¿En algún momento estuviste cara a cara con él? ¿Cuándo fue que lo conociste? A Suris. No, en ese momento donde él llevaba un testigo, que fue el testigo que nosotros logramos establecer, que había sido pareja de la persona que había amenazado a la persona que habían ultimado. O sea que tranquilamente en las escuchas te podrían haber nombrado por eso mismo. Sí, porque después la testigo es la que menciona algunas cuestiones referente a que la policía la quería involucrar a su expareja en el homicidio de esta persona. O sea que pesa más la declaración de un testigo o de identidad reservada o lo que sea, pero que está ligado a un delincuente, que la propia versión de un policía. Yo lo único que tengo para decir es que yo que trabajé toda mi vida en lo que fue la parte de investigaciones, no sé si pesa o no. Yo creo que en la justicia ordinaria, las pruebas que se habrían ofrecido no hubiese tenido ningún tipo de repercusión. Presentar un listado de autos y que no se corrobore, ir hasta la puerta de la casa y fijarse qué auto hoy tiene este policía y decir, bueno, de estos 10 autos que me estás presentando, tiene este solo. O de estas 3 casas que vos decís que él tiene como patrimonio, esta él era un alquiler, esta la vendió y esta la que hoy tiene actual. Yo creo que por parte de la Fiscalía la investigación fue deplorable. ¿Y hoy podés decir que dormís tranquilo? Afortunadamente, bueno, eso siempre... Porque más allá que no tenías nada que ver, pero digo, no está bueno que te señalen con el dedo, no está bueno que siendo policía te traten de corrupto o de brindar protección a un narco, no está bueno estar 12 años en el ojo de la tormenta todo el tiempo teniendo que demostrar que sos inocente. Sí, fue muy penoso los primeros años. En ese momento yo estaba estaba como jefe el comisario general Maldonado, que él fue en todo momento, también tuve el apoyo de él, que él inclusive iba a mi casa a darme las novedades que iban pasando, y yo por ese lado, yo por parte de la policía, inclusive yo administrativamente en asuntos internos nunca tuve un sumario por esta causa, así que policialmente yo siempre estuve, por parte de mis jefes, bien visto quiero decir, porque ellos siempre creían la parte mía de que toda la vida había estado trabajando. Lamentable había sido después la parte mediática, que en ese momento sirvió. Hoy por hoy, la única vez que habló fue mi abogado hace 2 meses, cuando fue la primera vez del sobrecimiento, pero que tampoco no tuvo la misma difusión que en su momento, cada vez que a mí me querían procesar o revocar un sobrecimiento, salía de forma por todos los medios. Bueno, estaría bueno el derecho a réplica por parte de mis colegas, sobre todo sabemos de muchos medios amaricistas de acá de la ciudad que estabas continuamente en primera plana. Sí, ya para los medios yo ya estaba. Ya fuiste condenado. Ya era condenado. Y socialmente ya también. Imputado. Sí. Simplemente totalmente. por ser policía. Bueno, Totalmente. Gustavo, te agradezco por este testimonio y por habernos elegido precisamente para hablar acá, pero me parece que es justo y estas cosas deben ocurrir. Este no es el medio por el cual lo ensuciaban, pero bueno, ya que no le dan el derecho a réplica, está bueno que tenga un espacio para poder contar su verdad. Y para que la gente también se entere, porque a diario muchos policías atraviesan situaciones como estas
y por el simple hecho de ser policías es como que ya son condenados a priori, y de la condena social no sé si se vuelve. Pero bueno, al menos está en cada uno en a quién le creemos. Le creemos a los medios, siendo parte de un medio de comunicación, teniendo 25 años de comunicadora social, sé lo que son los medios, y más cuando se ensañan con alguien, lo cual parece una picadora, ¿no?, de carne. Porque es así, doctor. Gracias por haber venido. Gracias. Y por haber sido tan claro con esto de las cuestiones técnicas, que muchas veces no las tenemos en cuenta porque vende más esto de policía condenado, policía acusado, policía que puede ir preso. Bueno, gracias, Gustavo. No, gracias a usted por darme este espacio. Bueno, y gracias a tu familia que está acompañándote.